Bien, es un gusto volverles a ver, volverles a escuchar. Creo que sí, nos hace falta 15 días. No había tenido yo en cuenta que dentro de nuestro cronograma habíamos colocado ese 1 de mayo como descanso. Revisando entonces, alguien también me hizo caer en cuenta y bueno, le damos orden y cumplimiento al cronograma que hemos trazado desde antes. Entonces, vamos a empezar, ya está grabando ahí. Bien, vamos a iniciar entonces. Le voy a invitar a que entonces abra su Biblia en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y bueno, vamos a continuar hoy y creo que hoy damos final al tema ministros competentes de un nuevo pacto, que era el tema que nosotros habíamos comenzado la última clase que tuvimos la oportunidad de participar. Entonces, vamos nosotros a hacer una pequeña introducción para recordar en dónde estábamos y vamos a continuar entonces con ese tema para finalizarlo en el día de hoy, si así el Señor nos lo permite. Capítulo 3, verso, bueno, miremos desde el verso 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vimos nosotros entonces cómo debe haber una claridad en nosotros acerca de en dónde estamos. En dónde estamos teniendo en cuenta, sabemos que estamos en Cristo porque eso dice la palabra del Señor, pero eso nos debería llevar a tener también absoluta claridad de que si estamos en Cristo, entonces estamos nosotros unidos a Cristo o estamos en Él, como lo dice la palabra del Señor. Porque un nuevo pacto Dios estableció con nosotros, o Dios estableció con el hombre, con la raza humana. Y ese nuevo pacto Dios lo establece a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordarán ustedes, clase anterior, cómo hicimos ese paralelo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, de una manera muy somera, porque igual pues eso requiere también de alguna mayor profundidad, pero para poder tener nosotros clara esa posición que tenemos hoy en este nuevo pacto, entonces hicimos ese paralelo. Todo lo que tenía el antiguo pacto, todo lo que tiene el nuevo pacto, como Dios mismo estableció, como Dios mismo, de hecho, a través de los profetas estableció o dio a conocer que haría un nuevo pacto y dio las condiciones de ese nuevo pacto. Y obviamente hoy sabemos, nosotros tenemos la absoluta certeza, ese nuevo pacto está establecido sobre el fundamento que es Cristo. Cristo mismo es el nuevo pacto para nosotros.
vimos cómo Él es sumo sacerdote, vimos cómo Él es cordero, fue su sangre la que fue entonces colocada allí en el lugar santísimo, en el propiciatorio, no en el tabernáculo hecho con manos aquí en la tierra, sino en el cielo mismo. Y dijimos nosotros, lo enfocamos de esa manera, que cada uno de estos pactos tenía un pacto establecido de Dios para con el hombre y un tratamiento para con el pecado. Vimos nosotros cómo el primer pacto entonces lo que hacía era cubrir el pecado, y el nuevo pacto entonces establece que a través del sacrificio de Cristo, del derramamiento de su sangre, de Él como sumo sacerdote, ofrecerse a sí mismo, obtiene, dice la palabra del Señor en la carta que se escribe a los hebreos, eterna redención. Y aquel asunto del pecado ya no queda cubierto como quedaba en el anterior pacto, sino que ahora queda quitado, es quitado el pecado. Y a partir de allí, entonces se nos da la potestad, se nos da la potestad, dice la Biblia, de ser hechos hijos de Dios. Hay la oportunidad de un nuevo nacimiento porque Cristo es vida, vida para los que creemos en Él. Él es el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, leemos nosotros acá como dice en el verso 6, por ejemplo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Este tema lo estamos enfocando nosotros desde el tema global que tiene este tema que tiene este discipulado, este diplomado, perdón, que tiene que ver con el ministro. Es decir, somos ministros de ¿qué? ¿Qué es lo que ministramos? Y recuerde que ministrar es dar. Ministro es alguien que sirve. ¿A quién servimos? ¿A qué servimos nosotros? ¿Qué es lo que ministramos nosotros? Ese enfoque tiene este tema. Y para poder saber a quién servimos, qué es lo que ministramos, qué es lo que damos, pues necesitamos saber qué es lo que tenemos. ¿De qué hemos sido hechos ministros precisamente? Y dijimos nosotros, no va solamente a los que ofician o a los que en función tienen ser pastor, evangelista, maestro, profeta o alguna actividad dentro de la congregación, sino eso está destinado para la iglesia, para el cuerpo de Cristo en general, quien tiene la tarea en este presente tiempo de dar a conocer, de manifestar a la cabeza, que es Cristo mismo. Bien, entonces se hace necesario que nosotros tengamos claridad, mis queridos hermanos y hermanas, con respecto a lo que nosotros ministramos. ¿De qué somos ministros entonces? Dice aquí Pablo, el cual asimismo nos hizo, no nos dio un cargo, no se nos asignó solamente una función, nos hizo. Somos por hechura suya ministros competentes, ministros competentes. Y dijimos nosotros, ese ministro competente o esa palabra competente se refiere, o la persona competente se refiere a quien sabe cómo se hace algo, sabe hacerlo y le gusta hacerlo. Eso dice el diccionario acerca de persona competente. Es quien sabe cómo se hace algo, sabe hacerlo y le gusta hacerlo. Si nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, de acuerdo a esta definición deberíamos saber, dice la definición, es quien sabe cómo se hace algo. Si somos ministros competentes de un nuevo pacto, deberíamos conocer en qué consiste ese nuevo pacto. Dice, sabe hacerlo, es decir, conoce tanto que puede impartir aquello, puede darlo a conocer y le gusta hacerlo. Para que le guste hacer algo, lo debe disfrutar y lo disfruta porque lo conoce. Usted y yo debemos conocer, dice la palabra, que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Requiero conocer en qué consiste ese nuevo pacto, del cual yo hago parte. No fui yo quien pacté con Dios, Dios pactó conmigo y lo hizo a través de Jesucristo. Entonces yo debo conocer eso. ¿Por qué debo conocerlo? Porque eso es lo que voy a ministrar, eso es lo que voy a dar a conocer.
y me debe gustar hacerlo. A todos nos debería gustar, deberíamos encontrar el gusto en dar a conocer a Jesucristo, quien es el nuevo pacto. Suficiente cuando vimos nosotros hace 15 días ese paralelo que hicimos, mientras que en el antiguo pacto participaban muchos actores en todo ese pacto, tabernáculo, sumo sacerdote, orden sacerdotal, y todo el mundo era diferente. Nos dimos cuenta nosotros que en el nuevo pacto, a pesar de que están todas esas mismas partes, uno mismo, uno solo, Cristo mismo es absolutamente todo en ese nuevo pacto. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces en el creyente, en el corazón, en la mente del creyente hay una mezcolanza de cosas y mezclamos el antiguo, mezclamos el nuevo, no sabemos qué pasó en el antiguo, mucho menos sabemos qué pasó en el nuevo, pero estamos esperando la segunda venida. Bueno, y eso es una mezcolanza que no sabemos ni para dónde vamos. La idea es poder traer claridad. La palabra de Dios trae claridad a nuestras vidas y necesitamos nosotros esa claridad para poder nosotros efectuar, realizar la función que tenemos como iglesia, como miembros de la iglesia. Ojo que no dije congregación, dije iglesia, el cuerpo de Cristo, darlo a conocer a Él. Y no vamos a poder darlo a conocer a Él si todavía estamos hablando si todavía estamos ministrando como si fuéramos descendientes de Aarón, en un orden levítico, pensando en un tabernáculo hecho con las manos del hombre aquí en la tierra, pensando todavía que eso se trata de sacrificios, se trata de abluciones, dice la carta a los hebreos, es decir, de diferentes ceremonias de purificación y cosas como esas, cuando eso, dice, era solamente tipo, sombra y figura de lo que había de venir. Y estamos hoy en este presente tiempo presente para nosotros, y nuestro tiempo presente hoy es Cristo. A Él es el que debemos conocer. Su obra es la que debemos nosotros conocer. Lo que Él consiguió en la cruz del Calvario es lo que debemos conocer, porque de ese conocimiento depende lo que usted y yo vamos a ministrar en la condición que tenemos, porque Él nos hizo, dice aquí su palabra, ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, esa claridad debe estar en nosotros. Bien, continuemos acá. Si el ministerio de muerte, verso 7, fue grabado con letras en piedra, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será? Estas son preguntas que debemos nosotros, son preguntas que deben estar muy vigentes. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, es decir, el antiguo pacto, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Recuerden que estamos en un mejor pacto, sustentado con mejores promesas, dice la palabra. Y si recordamos lo que hicimos hace 8 días, que ese ejercicio me parece fabuloso en el sentido de que nos da una claridad extraordinaria. Si recordamos quiénes intervenían en el antiguo pacto y quién interviene en el segundo o en el nuevo pacto, mejor, en el nuevo pacto, nos daremos cuenta entonces cuál es de más gloria, cuál tiene una gloria más eminente. Aquello que era solamente tipo, sombra y figura de lo que iba a venir, pero que no mostraba la esencia misma de las cosas venideras, dice la carta a los hebreos, o Cristo con todo su esplendor, con toda su gloria, y quien terminó siendo mediador de un mejor pacto.
Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, fíjense, mucho más glorioso será lo que permanece. Por eso es que Cristo es autor o lo que consiguió para nosotros fue eterna redención. Y lo hizo una vez para siempre. Es decir, es lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él de aquello que había de ser abolido. Y usted seguirá leyendo, o me imagino que hizo la tarea y leyó todos estos versículos. Dijimos, van a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 3, 4, 5, y los primeros 10 capítulos de la carta que se escribió a los hebreos. Entonces, usted notará, y aquí ya nos introducimos en lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, usted notará que Pablo comienza entonces a evidenciar la importancia que tiene, o mejor, la gloria que tiene, la palabra que él usa allí, la gloria que tiene el nuevo pacto, el que ahora está en Cristo, ese nuevo pacto que permanece. Ojo a todas las palabras que vamos utilizando para que las vayamos teniendo allí en cuenta. El que permanece, el antiguo pereció. El antiguo era el pacto de muerte, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Estamos en un pacto que da vida, que es lo que Cristo vino a darnos, vida. Ustedes notarán entonces cómo Pablo va desarrollando la idea de qué es lo que él predica, qué es lo que se enseña. Mire el capítulo 4, ahí mismo en 2 de Corintios, y aquí empatamos con lo del día de hoy. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí nos damos cuenta nosotros que ahora quien tiene a cargo ministerio no es una tribu, no es la descendencia de fulano de tal, es la iglesia. Pablo en este momento participaba ya de la iglesia por cuanto había nacido de nuevo y ahora participa de la iglesia. Y dice que teniendo nosotros este ministerio, es decir, esta capacidad de servir, sigue diciendo acá, antes bien renunciamos a lo oculto, y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Noten ustedes que ahí en ese capítulo, en ese verso 2, está entonces reiterando en qué consiste ese ministerio que ellos están ejerciendo. Ese ministerio que recibieron, dice, según la misericordia que hemos nosotros recibido. Es decir, no era porque se lo merecieran, lo mismo ha sucedido con nosotros. Recuerde que hemos recibido de gracia y de gracia damos. No merecíamos absolutamente nada. De hecho, por causa del pecado estábamos muertos. Pero dice la palabra que cuando Dios nos ve en esa condición, expresa su amor para con nosotros dando a su Hijo Jesucristo, para que ahora a través de él y juntamente con él recibamos vida, vida en abundancia, dijo él mismo, vida eterna. El pasaporte para poder entrar al reino de Dios, que es el mismo, porque recuerde que también lo vimos en un tema pasado, fuimos trasladados de la potestad de Satanás al reino de su Hijo. Y creo que es claro ya para nosotros que reino no es un espacio físico, es Cristo mismo en quien usted y yo estamos en este presente tiempo. Estamos en Cristo. Entonces, sigue diciendo acá. Dice que anuncian que antes bien renunciamos a lo oculto, es decir, a hacer las cosas
ocultamente, aquí entre poquitos, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, como engañando, ni nada de eso, ni adulterando, ojo que dice allí, la palabra de Dios. El fundamento del ministerio, de esta competencia que se nos ha dado de ser ministros competentes de un nuevo pacto, está fundamentado en la palabra de Dios. Por eso la importancia que tiene el que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Por mucho tiempo, ese conocimiento de la palabra de Dios se le delegó al pastor, se le delegó al líder, se le delegó al maestro del instituto bíblico, que él aprenda y de lo que él nos quiera enseñar, que nos enseñe. Pero la labor o el ministerio no está solamente sobre uno u otro. El ministerio fue dado a la iglesia de la cual usted y yo participamos. Es decir, tenemos la misma responsabilidad de conocer la palabra de Dios. Ya Dios habrá determinado y usted aprenderá a conocer qué función realiza dentro del cuerpo de Cristo, pero eso no lo hace ajeno al conocimiento que debe haber en su vida de la palabra de Dios. Y no estoy diciendo cuántos versículos se aprende diariamente de memoria o cuántos versículos sabe de memoria. No. ¿Cuánta palabra se convierte en alimento a la vida espiritual que nosotros hemos recibido de parte de Cristo? Porque nos era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino. Y fue la palabra de Dios la que nos engendró como hijos, y ahora seguirá siendo la palabra la que seguirá engendrando hijos que nazcan de nuevo, para que entonces el cuerpo continúe nutriéndose. Y allí tenemos nosotros ese ministerio, como ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Obviamente están porque no lo conocen. Note que a quien necesitan conocer es a Cristo y el evangelio de Cristo. No al pastor, no al líder. No necesitamos ser conocidos nosotros. La gente necesita conocer a Cristo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire esto. Hay una labor que el enemigo ha venido y ha seguido haciendo en el mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Cegar. ¿Qué fue lo que cegó? Dice acá, el entendimiento, mis queridos. El entendimiento. No es, no sé, cualquier cosa que le queramos o que la gente le quiera atribuir al diablo. La peor acción que ha podido hacer el diablo es enceguecer el entendimiento. Dice allí de los incrédulos, para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz, el evangelio. Por eso están en tinieblas. Note que por eso mismo usted y yo ya no estamos en tinieblas, porque hemos sido trasladados. La luz del evangelio resplandeció nuestras vidas, alumbró nuestro entendimiento, y por eso hoy somos hijos de luz, dice la palabra del Señor. Note la diferencia. Por eso cuando hablamos de yugo desigual no estamos haciendo referencia a qué cree el uno y qué cree el otro, por favor. Estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de que el uno está muerto y el otro está vivo. La luz ha resplandecido, la luz del evangelio, la luz de las buenas nuevas, y no de cualquier evangelio, no de cualquier buena noticia, porque evangelio puede ser cualquier cosa que se denomine buena noticia, porque eso significa evangelio, pero la palabra hace referencia a un solo evangelio, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a las buenas noticias que son Él mismo. Sigamos acá.
Para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, vimos ahora la gloria del antiguo pacto, esa que perecía, el cual, es decir, Cristo, es la imagen de Dios. Por eso dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque no nos predicamos a nosotros, mis queridos, noten esto. Y allí Pablo está dando pauta ya, y estamos ya introducidos en el tema de hoy precisamente. ¿Ministros competentes de qué? ¿Ministros competentes de quién? ¿Ministros competentes para qué? Tenga en cuenta esas tres preguntas allí. ¿De quién? ¿Sí? ¿Para qué somos ministros competentes del nuevo pacto? ¿De quién somos ministros competentes del nuevo pacto? ¿De qué somos ministros competentes de un nuevo pacto? Dice acá entonces, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y eso es algo que debemos tener clarísimo, porque la gente no la vamos a librar de esa ceguera de entendimiento de la cual están presos por Satanás, con que me conozcan a mí, sepan mi testimonio, conozcan mi historia. Mire cómo yo antes hacía 10,000 cosas malas y ahora hago 9,999 porque ahora ya todas han sido mejoradas, sino que conozcan a Cristo. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo? Y ojo, a Jesucristo, ¿cómo? Porque es que también predican a Jesucristo. Por eso la palabra hace referencia a, dice Pablo, por ahí en Gálatas, si mal no estoy, dice Pablo, si alguien viene predicando otro Cristo o otro evangelio. Entonces, no es que hayan muchos Cristos. Obviamente sabemos nosotros que hay un solo Cristo. Solo que el Cristo que debe ser predicado es a Jesucristo como Señor, dice allí. Como Señor, porque Él es en todos, ¿se acuerdan? Él es el todo y en todos. Algunos predican a Cristo como el que lo saca de deudas. Algunos otros predican a Cristo para que le sane. Algunos predican a Cristo para que haga esto o haga aquello, para que haga, pero no predican al Cristo que ya hizo. Y que qué fue lo que hizo, qué es lo que realmente tiene importancia para nosotros, que nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de esa severidad, de esa claridad, debe ser nuestra predicación, porque usted y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está fundamentado en Cristo. Y ese nuevo pacto que está fundamentado en Cristo, dice aquí, lo acabamos de leer, es el que da vida. Es el que da vida. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, ojo a esto, como vuestros siervos por amor de Jesús. Yo no sé qué han hecho con versículos como este, muchos predicadores de hoy en día. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor? Y a nosotros, es decir, si algo quiere saber de nosotros, si algo quiere saber de mí, hermano, como pastor, es no los viajes que ha hecho, no cómo Dios lo ha bendecido, no cómo usted hace las cosas, sino cómo lo sirvo a usted. Cómo somos servidores de los demás, como vuestros siervos. Y todo esto que se hace no es para ganancia personal, no es para que lo exalten, lo alaben, sino, dice allí, por amor de Jesús. Porque de lo que hemos recibido de gracia estamos llamados a dar, a brindar. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación, ojo, ¿de qué? De lo que el enemigo tiene entenebrecido, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire la connotación que tiene la predicación del evangelio. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, ojo a esto, del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, versículos anteriores, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Todo lo que usted y yo somos hoy, estando en Cristo, se lo debemos a Él. Lo tenemos por Él, pero ojo a esto, es para Él. No es para nosotros. No es para mí, no es para mi recurso, no es para para que yo usufructe aquello, sino para Él, porque las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Y usted y yo no somos la excepción, porque la Biblia dice somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso tiene que cambiar nuestro chip, por favor. Debemos quitarnos todo ese... alguien dijo en algún momento, en los primeros siglos, la iglesia impactó el mundo. En estos postreros tiempos, el mundo ha impactado la iglesia. Hoy vale más el reconocimiento del ser humano. Hoy vale más el currículo del predicador. Hoy los grupos de alabanza tienen como objetivo el Grammy Latino, ganar el Festival de la Música Gospel, etcétera, 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 pero alejados completamente de la esencia de lo que usted y yo somos y hacemos en el reino y por el evangelio del reino de Dios. Bien, en ese orden de ideas, mire lo que dice. Bueno, yo se lo voy a leer. Para quienes llegaron bien tempranito, había un versículo ahí en la pantalla. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien tomó nota del versículo? Juan 20:21, pastor. ¿Qué dice, Amparito? 21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy bien, Amparito, muchas gracias. Carita feliz para Amparo. Muy bien, gracias, Amparo. Note que dice allí, está hablando, no lo busques, de Juan 20:21. Está haciendo referencia, para ponernos un poco en contexto, la escena se da posterior a la resurrección de Jesús. Eso debe ser claro para nosotros, porque una cosa es antes y otra cosa es después. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ese era el saludo. Él aparecía de un momento a otro donde ellos estaban, paz a vosotros, paz a vosotros. Hay varios pasajes que reflejan en diferentes escenarios ese saludo de Jesús después de haber resucitado cuando se encontraba con sus discípulos. Pero este tiene una connotación bien particular, mírela. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo hago una pregunta y vamos a escuchar unas 2 o 3 respuestas. Ojo a esto, dice allí, dice el Señor, tratémonos de imaginarnos el escenario. Estamos aquí reunidos y se aparece el Señor. Paz a vosotros. Y nos dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Imagínense esa escena nada más. La pregunta es, nos está haciendo nos está dando una tarea, nos está asignando, dice, yo os envío. Pero noten que ese yo os envío tiene una condición. ¿Cuál es?
A ver, Pastora Clemencia. Dice que como me envió el Padre, ¿verdad? Dice Ok. que también yo os envío, es decir, está diciendo, así como Él vino a hacer la voluntad del Padre. Porque el Bien, Padre, muy bien. Entonces, si la condición de enviarlos a ellos y en ellos contamos nosotros también, porque esto está después de la resurrección del Señor, si la condición es de enviarnos como el Padre lo envió a él, la pregunta que sigue allí es, bueno, ¿en qué consistió el que el Padre lo haya enviado? Y la pastora menciona algo que es fundamental y es que el mismo Señor Jesús muchas veces lo mencionó y es que él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí puede hacer con su cabecita así o no. Y miramos por qué no. Claro. Entonces, noten ustedes que la acción de enviar, y ojo que estamos hablando de ministros competentes de un nuevo pacto, la acción de enviar está condicionada a un modelo de envío. Es decir, el enviarlos a ellos y en ellos a usted y a mí no es algo nuevo para el Señor, sino es algo que ya se hizo y que lo que se está es replicando. Espero que me estén entendiendo. Es decir, el hecho de que nos envíe a nosotros, eso no tiene nada de novedoso. Pero nos está dando a entender que con enviarnos a nosotros, está replicando o está extendiendo un envío que Dios el Padre ya había hecho en su Hijo Jesucristo. Es una sola misión. Exactamente. Ese resumen está súper, Gabriel, gracias. Exactamente. Es decir, usted y yo, enviados por Él, no somos ajenos a lo que Él vino a ser enviado por el Padre. A servir, a que haya la continuidad. Señora. Jesucristo vino también a servir, ¿cierto? Sí. Y dice, me envió el Padre, así yo os envío también. Entonces, que haya esa continuidad de servicio en sus discípulos y por ende, pues la producción de la palabra del Señor en nosotros debe causar eso, ¿no? Ser servidores, sus ministros. Ok, muy bien, muy bien. Ahí van saliendo las cosas. John, pastor. Yo pensaría que eso es como una extensión. O sea, ese continuar es como ampliar lo que ya se viene haciendo. O sea, es la misma línea, mismo llamado, mismo mensaje, mismo todo, pero extenderlo a más. Eso. Oiga, como que el descanso sirvió. Perfecto. Usted menciona algo que es supremamente importante y dijo John, un solo mensaje. Y eso lo menciona la palabra del Señor. Un solo mensaje. Digamos todos una misma cosa, dice Pablo. Y es algo en lo que nosotros debemos tener claridad si somos ministros competentes de un nuevo pacto. Jesús vino, bueno, y esto podíamos nosotros ahondar tremendamente en este tema, pero no lo vamos a hacer, solamente vamos a tocar algunas pautas que nos dejan encajados en lo que queremos encajarnos hoy. Y es lo siguiente. Por ejemplo, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si eso hace parte del envío que Dios el Padre hizo a él y de esa misma manera nos está enviando a nosotros, eso indica, por simple lógica normalita, no necesitamos aquí nada extraordinario, entender que yo hago entonces la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús. Haciendo la voluntad de Jesús, estoy haciendo la voluntad del Padre. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, mire que ya hay un primer aspecto de ese ministro competente de un nuevo pacto. No me mando solo, traduciéndolo al lenguaje nuestro. No nos mandamos solos. No somos a islas allá, repúblicas independientes. No, vinimos a hacer la voluntad de Jesús. Vinimos a hacer la voluntad de Él, porque haciendo la voluntad de Él estamos haciendo la voluntad del Padre. Y ustedes recordarán, entre muchas otras cosas, por ejemplo,
que en el Evangelio de Marcos, Marcos relata esa última conversación que tuvo Jesús con los discípulos y dicen, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar ir por todo el mundo y no se nos puede olvidar que vamos por ahí, no paseando, sino vamos por ahí predicando el evangelio a toda criatura. Y no el evangelio de cualquier cosa, porque evangelio, vuelvo y le repito, significa buena noticia y cualquier cosa puede ser buena, puede ser evangelio si es buena noticia. Pero hay un solo evangelio, Jesucristo. No el de Jesucristo, Jesucristo. El evangelio del reino menciona el apóstol Pablo. El evangelio del reino de Dios. Si ustedes recuerdan también en esos 40 días que Jesús estuvo compartiendo con ellos después de haber resucitado, estuvo tratando temas, asuntos acerca del reino de Dios. Y eso es algo que entonces debe caracterizar a quien hoy, en este tiempo presente, creemos ser ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, vinimos a hacer la voluntad de Jesús porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, le estamos dando continuidad. Alguien mencionó, le estamos dando continuidad. Gabriel mencionó un solo mensaje, ¿fue que dijo? ¿Me recuerda, Gabriel, cuál fue la palabra que utilizó? La misma misión. La misma misión. La misma. Voy a anotar acá, me toca ir anotando. La misma misión. Sí, señor. La misma misión. Solo que ya no va a morir usted por los demás. Eso ya lo hizo él. Pero lo que representó eso para la humanidad, sí es responsabilidad suya y nuestra darlo a conocer. Eso es buena noticia. Eso se llama evangelio. ¿Me hago entender? Bien. Entonces, una misma visión, estamos dando continuidad y eso nos lleva entonces a entender que no estamos aislados, que no estamos solos, que no vinimos cada cual a mirar a ver cómo hacemos. No es que yo predico una cosa, es que yo predico otra. No es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, es que esto y que lo... No. Entonces, si somos ministros competentes de un nuevo pacto, necesitamos conocer el nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Y sabemos nosotros que el nuevo pacto es Cristo mismo y la acción que Cristo entrega o terminó obteniendo para la humanidad. ¿Qué fue lo que obtuvo él? Eterna redención. Eterna redención. Diluir ese mensaje lleva a que los creyentes, entre comillas creyentes, tengan un conocimiento totalmente alejado de la realidad de lo que es Cristo para sus vidas. Y eso es gravísimo. Y estaremos repitiendo la historia de aquellos antiguos. Ya lo vamos a mirar rápidamente, de aquellos antiguos a quienes participaron del primer pacto. Bien, entonces note que allí Juan termina diciendo, Jesús les dio paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, hacer la voluntad de él, el mismo mensaje. Jesús vino, ojo a esto, a dar un mensaje. Jesús vino y con él haber venido, lo afirmó Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino a traer un mensaje. Solo que como estaba escrito, así lo hizo él, el mensaje para el pueblo en general era dado por parábolas, pero para los que, ojo a esto, para los que él había escogido, les dijo él mismo, se les dio la capacidad de conocer
los misterios del reino de Dios, a los que Él escogió. Y usted y yo hemos sido escogidos por Él. Él mismo dijo, yo no me escogieron ustedes a mí, yo los he escogido a ustedes. Y esa escogencia provino de Él para con nosotros por cuenta del conocimiento que Él tenía previamente de la decisión que nosotros íbamos a tomar frente a la predicación del Evangelio. Y allí entonces nos une a esta misma misión. Permite que usted y yo participemos de darle continuidad a lo que Él determinó que se debería hacer. Y note que esa continuidad o esa misión también está descrita por el mismo Señor. No lo busque, solamente tome nota allí en Hechos capítulo 1, verso 8. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos, es decir, daremos testimonio de Él. Pero ¿cómo vamos a dar testimonio de quien no conocemos, mis queridos hermanos? Imposible dar de lo que no tenemos. Imposible hablar de lo que no conocemos. Y usted y yo tenemos la capacidad de conocerlo a Él por cuanto estamos en Él. Por eso somos ministros competentes de un nuevo pacto, porque el nuevo pacto es Cristo mismo. Ahora, ¿qué pasó con los antiguos? Mire que iba a utilizar el tablero, pero no, ya dejémoslo así. Mire lo siguiente. En el antiguo pacto, ese pacto se dio a través de ¿qué? ¿Qué fue lo que Dios le entregó al pueblo que determinó ese pacto? ¿Mandamientos? ¿Tablas? Sí, señor, la ley. Muy bien. La ley. La ley. Dios le entregó al pueblo de Israel la ley. Moisés mismo lo dice. Miren, aquí están los mandamientos. Este es el pacto que Dios ha hecho con ustedes hoy. ¿Se acuerdan? Fue Dios que entregó la ley. ¿Y en qué la convirtieron? ¿En qué la convirtieron el pueblo de Israel? El legalismo. El legalismo. Listo. ¿Qué más? En religión. Exactamente. Muy bien. En religión. En religión. Dios les entregó la ley y ellos la convirtieron en religión. Tanto que cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, a los suyos vino, recuérdelo, cuando estuvo entre los suyos, entre ellos, a quienes Dios les había dado la ley, encontró básicamente a la religión judía, al judaísmo. Y tan tremendos eran que habían tres grupos de judíos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban los esenios. Tres grupos. Ahí les dejo para que investiguen. Tres grupos y todos pertenecían al judaísmo. No pertenecían a la ley, que fue lo que Dios les entregó. Ellos la convirtieron en religión, en un movimiento. Recuerde que la palabra ismo, judaísmo, significa movimiento, doctrina. Entonces, los fariseos decían que ellos tenían la verdad, entonces eran defensores de la ley, tomaban como fundamento la Torá, la transmisión oral, conforme estaba en la palabra de Dios en aquella época, de transmitir oralmente entonces los mandamientos del Señor, defendían aquella y hicieron, bueno, una cantidad. Conocemos entonces nosotros a los fariseos y creo que fue a los que más duro les dio el Señor Jesús. Sepulcros blanqueados, víboras, pero eran la representación más visible del judaísmo, no de la ley, del judaísmo.
del movimiento que ellos como seres humanos crearon a partir de la ley que Dios les dio. No conservaron la ley, no fomentaban dar a conocer la ley del Señor, sino su religión, sus creencias y, ojo, sus tradiciones. Jesús mismo les dijo, ustedes ponen cargas en las personas que ustedes mismos no son capaces de llevar. Ustedes han hecho de los mandamientos de los hombres como si fueran mandamientos de parte de Dios, parafraseando lo que él dijo. Y por eso lo llamó sepulcros blanqueados, hipócritas. Y por eso la connotación que ha trascendido 20 siglos después, usted llama fariseo al hipócrita, no al que conoce la ley. ¿Me hago entender? Mire la desconfiguración del asunto. Los saduceos pues eran otros que también decían ellos que ellos eran los de la verdad, ellos eran los que componían, si me excusan si de pronto dije mala palabra, me suena como feo, el Sanedrín. ¿Se acuerdan del Sanedrín? Conocidísimo. Esos eran de los saduceos. Ellos eran los del famoso Sanedrín. Y estaban los esenios. Ahora, esos saduceos, ellos se hacían llamar los justos. Los justos. Los esenios, ellos mismos se hacían llamar los santos. Ellos eran los santos. La característica propia de aquellos esenios fue que para guardar esa santidad se ocultaron, se agruparon y se apartaron. Se metieron por ahí aparte para no contaminarse con nadie. Entonces ellos así mismos se hacían llamar los santos. Los otros se hacían llamar los justos, imagínese usted. Ni la una cosa ni la otra, porque estaban en un antiguo pacto que no les permitía ni una cosa ni la otra, porque la ley a nadie reformó. A nadie hizo nacer de nuevo, mis queridos. Pero sí se dio esa degradación. ¿Qué les entregó Dios al principio? La ley. Ellos lo convirtieron en religión. Bueno, después entonces ustedes conocerán la historia. Viene el emperador, ahora se me escapó el nombre, aquel que hizo que el cristianismo de aquella época se difundiera en el Imperio Romano. Constantino. Constantino, sí. Sí, señor, Constantino. Que porque había visto que por esta cruz ibas a vencer a tus enemigos y bueno, todo lo que narra la historia, ¿no? Y pasado el tiempo, a partir de allí se generan obispados en diferentes partes del imperio, de lo que se conocía como el Imperio Romano en aquella época. Y había un obispo en Roma, y había otro obispo en Alejandría, y había otro obispo en Cartago, y había otro obispo en Constantinopla, y los otros que habían alrededor de estos grandes obispos, y empezaron a tener dificultades. Es lo que se conoce como el cisma de Oriente, el cisma de Occidente, etcétera, etcétera, etcétera. Historia que de pronto en algún momento tenemos que ahondar en ello. Y a raíz de esos cismas, a raíz de esas diferencias, entonces, porque el uno decía, no, todos ustedes tienen que hacerme caso a mí, porque yo soy el más viejo de ustedes. El otro, no, ustedes tienen que hacerme caso a mí porque es que yo soy el más nuevo de ustedes. No, el otro, me estoy inventando cosas acá. El otro entonces, padre de Roma, entonces dijo, no, ustedes deben hacerme caso a mí porque es que yo soy el que estoy en Roma. Y en Roma es la capital del imperio, y así como Roma es la capital del gobierno, también debe ser la capital de la religión. Como una patria boba. Algo así. Solo que eso lo que llevó fue a que se extendiera la religión. La religión. Y entonces aparece, entonces el uno dice, bueno, si usted quiere ser, entonces ¿qué es usted con su obispado y con su pedazo de tierra allá en su Roma y yo aquí en Constantinopla o en Cartago voy a hacer lo propio? Entonces aparecen los cristianos ortodoxos, los católicos ortodoxos. Entonces Roma dice, no, yo soy la iglesia católica, la iglesia universal. Y entonces por allá después aparecen, eso dio pie para la reforma que nosotros conocemos,
el movimiento de reforma, Lutero, Calvino, Wesley, todos aquellos grandes hombres, pero ellos procuraron reformar fue la Iglesia Católica. Cuando no hallaron cabida con la Iglesia Católica, entonces se hizo su movimiento aparte. Y es lo que se conoce como el protestantismo, que cogió toda la parte norte de Europa e Inglaterra. Tanto que entonces, como excomulgaron al rey de Inglaterra por ahora ser protestante, alguien le aconsejó, usted es el rey, pues usted sea el papa de esto también. Entonces ese es el rey y papa, al mismo tiempo de la iglesia anglicana. Y bueno, ahí ese asunto se convirtió pues en un reguero de cosas que terminó simplemente dándole relevancia a la religión, pero no al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí se diluyó el asunto. Y entonces, por eso el uno cree en una cosa, el otro cree en otra, y a mi manera, y es que por aquí, y es que por allá, y es que yo soy católico, apostólico y romano, y el otro entonces no tan apostólico ni tan romano, y etcétera, 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 etcétera. Y entonces el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿dónde está en medio de todo eso? Pues no va a estar porque proviene, mire desde dónde proviene, de que convirtieron a la ley en religión. Ahora, Dios en un nuevo pacto, ¿qué le entrega al hombre? En el antiguo pacto, dijimos, le entregó la ley. En un nuevo pacto, ¿qué le entrega al hombre? La gracia. La gracia, bueno, sí. ¿Qué más? La salvación. ¿Cómo? La salvación. Sí, la salvación, muy bien. ¿Qué más? La vida eterna. La vida eterna, muy bien. ¿Qué más? La libertad. La libertad. Todos Nueva vida. Pero esos son ramas. Señora. Nueva vida. Nueva vida. La vida en Cristo. Todo en Cristo. Cristo. Dios en un nuevo pacto entregó a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio, no dice libertad, no dice salva, no estoy diciendo que no sea eso, sí es eso, pero eso está en Cristo. ¿Es claro? Todo eso que ustedes acaban de decir es cierto. La gracia, la salvación, la libertad, la redención, quitó el pecado, pero todo eso está en Cristo. Todo eso lo hizo Cristo. Aquí, ¿qué fue lo que dio Dios al hombre en un nuevo pacto? A Cristo. Y entonces, con Cristo, entrega al hombre todo lo que ustedes acaban de decir, pero también dándole secuencia a estas ideas que traemos desde que comenzamos, le dio al hombre, o al hombre no, ojo a esto, le dio a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la responsabilidad de esa misma misión, la responsabilidad de esa continuidad, la responsabilidad de esa extensión, ¿de qué cosa? Del evangelio del reino de Dios. Lo desafortunado del asunto es que pasados los años, los siglos, vamos igual que el otro escenario que acabamos de mencionar. Entonces, se ha venido diluyendo el mensaje, el evangelio del reino, y por eso ahora entre la iglesia, entonces están los pentecostales, los bautistas, los, ¿qué más podemos decir? Los carismáticos, etcétera, los wesleyanos, algunos otros. Me hizo acordar de un día alguien me dijo, yo soy 90% herminiano. Ah, bueno. Es decir, compartía la doctrina herminiana de uno de los reformadores. Alguien había podido decir, yo soy 80% calvinista. Eso es lo mismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. No, eso es diluir el evangelio. Y eso es producto de la disolución, de
de haber diluido entonces el mensaje del reino que está centrado en Cristo. Ah, pero las confesiones de fe de las congregaciones dice, somos cristocéntricos. Eso tiene que redefinirse. Aquí somos bibliocéntricos y cristocéntricos. Eso lo dicen casi todas las confesiones de fe de nuestras congregaciones. Pero el asunto no es qué dice la confesión de fe de nuestra congregación. El asunto es cuál es el evangelio del reino que nosotros estamos predicando como ministros competentes de un nuevo pacto. Allá es donde estamos apuntando este asunto. Entonces Dios da en un nuevo pacto a su Hijo Jesucristo, con él para extender el reino, por eso somos extensión del reino, da el evangelio del reino y se lo entrega a la iglesia que somos ministros competentes de ese nuevo pacto. Y la palabra de Dios dice que esos ministros competentes de este nuevo pacto han recibido el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que vamos nosotros a revisar en este preciso momento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, bueno, y usted puede leer desde el verso 11 inclusive, por cuestiones de tiempo no lo hacemos, pero usted por favor lea, le pido el favor que lea desde el verso 11 inclusive, todo el capítulo 5, si así lo desea. Capítulo 5 y 6 inclusive. Dice así, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso habla, dijimos en clases anteriores, del nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Usted no es la versión mejorada. Usted no es simple y llanamente el pecador arrepentido. Usted es el hijo justificado. Hemos sido justificados por medio de Cristo. Ahora entonces tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Somos nuevas criaturas. Y esa y ese nuevo no es otra cosa que una nueva naturaleza. Lo que menciona Pablo cuando dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, la vida del Espíritu. La vida del Espíritu que ha sido impartida en su corazón y en el mío. Por eso no somos lo mejor de antes, somos las nuevas criaturas en Cristo. Por eso dice Pablo también en la carta que escribe a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque somos, ¿qué cosa? Hechura suya. Bien. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Noten ustedes que lo que hemos recibido nos lo entrega para que lo impartamos. Recibimos reconciliación, estamos dando a conocer reconciliación. ¿Cuál es la buena nueva? Que Dios ha reconciliado al hombre, al ser humano, hombres y mujeres, con él a través de su Hijo Jesucristo. Usted lo cree y le es añadida esa gracia. Lo que recibimos, debemos darlo. Noten ustedes entonces que siguiendo con esta secuencia de ideas que traemos desde que comenzamos, dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Es decir, no estamos bajo la condición de la ley que nos faculta para hacer esto, sino estamos ahora bajo la facultad que nos ha entregado el Espíritu. ¿Cuál es esa facultad? Que usted y yo hoy estamos vivos para Dios. Estamos vivos para Él, pero no por la vida que yo me haya podido dar, sino por la que Él me dio cuando me vio muerto en mis pecados y delitos. Dice entonces en el verso 19,
Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto está para todo el mundo. ¿A quién se le añade? A quien lo cree. Quien lo rechaza, pues no lo va a poder recibir. Quien lo rechaza es porque su entendimiento está entenebrecido. Satanás tiene entenebrecido su entendimiento. Satanás tiene, lo leímos hace un momento, tapado su entendimiento. No le resplandece la luz. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿En dónde encontramos la palabra de la reconciliación? En el Evangelio del reino. Allí encontramos la palabra de reconciliación. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que oiga, usted está muerto en sus pecados, y esa no es buena noticia. La buena noticia es que frente a ese escenario, Cristo murió por él. Cristo resucitó y en su resurrección, él también fue resucitado. ¿Lo cree? Sí lo creo. Listo, perfecto. No, eso es carreta suya. Ah, bueno, ok, el problema es suyo. Ahí no podemos hacer absolutamente nada más. ¿Se acuerdan a mí me parece extraordinaria esa narración que hay en el libro de los Hechos de Felipe y el etíope? Ese es un escenario de lo que nosotros hoy llamamos evangelización, un escenario de ser testigos de un nuevo nacimiento, un escenario de todo lo que tipifica la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes que es tan claro, no lo busque, yo sé que usted lo conoce claramente, pero note que dice, por ejemplo, dice, por ejemplo, cuando el etíope le menciona qué es lo que está leyendo y la pregunta que le hace, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él o de otro? Y dice en el capítulo 8, verso 34, dice, respondiendo el etíope le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Y esta respuesta es extraordinaria, mírela. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, no, espere hermano, porque es que yo solamente me sé Juan 3:16. No, comenzando desde esa escritura, dice allí, le anunció, ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. Esto evidencia no solamente la labor que usted y yo deberíamos estar dispuestos a hacer, gustarnos hacer, saberla hacer, porque somos ministros competentes de un nuevo pacto. Felipe ya estaba en este nuevo pacto. Él es un referente de lo que se hace en el nuevo pacto y es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desde cualquier escritura, porque toda la escritura habla de él. No necesariamente tiene que ser desde el evangelio según San Juan, desde el evangelio según San Marcos. Y si usted se pasa a Isaías o a Jeremías o a Génesis, entonces ya no es evangelio. No, que toda la escritura habla de Jesús. Será el conocimiento suyo y mío que nos va a permitir desde esa escritura. Dice allí, y abriendo su boca comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, dichosos nosotros que hoy tenemos toda la escritura. Felipe no tenía el Nuevo Testamento, mis queridos. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Deja pasar esa oportunidad porque no hay Nuevo Testamento para predicar a Jesús.
El Nuevo Testamento no se había escrito para aquella época. Entonces, y la reacción de él al escuchar el evangelio de inmediato, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? La respuesta fue, no, debe hacer el discipulado y dura 1 año. Y si se raja, no lo puedo bautizar. Y presencial, nada de virtual. No, si crees, bien puedes. Porque no se trata de otra cosa. Y dice, yo creo. Y ni siquiera le dijo, repita conmigo, yo creo en el Señor. No, él mismo dijo, yo creo, dice acá. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que le predicó para que él pudiera decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? El evangelio del reino, mis queridos. Amén. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Felipe no perdió tiempo contándole, oiga, si supiera, el Espíritu me dijo que viniera. Escuche palabra del Señor. Aquí le voy a profetizar, aquí le voy a decir. Le va a ir bien de aquí para allá porque usted me atendió estos minuticos. De aquí en adelante su vida va a ser no sé cómo. Y si, no, dice simplemente que él siguió gozoso su camino, se fue bautizado, se fue leyendo, ahora sí terminando de leer la Biblia. Y Felipe se encontró en ese momento en otro lugar y lo que hacía era anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Pido la palabra, pastor. Señora, la tiene. Gracias. Es decir, que sigo repitiendo lo que he dicho en ocasiones anteriores. Ajá. Hay que desaprender para aprender, porque erróneamente o de pronto a mí me ha pasado, comprendí mal las escrituras. Entonces, como yo digo a veces en la pedagogía, reeducar cuesta, pero es aprender nuevamente Sí, bien claro. aprendido. Sí, claro. Ahora, Gracias, pastor. bueno, mi hermano, ahora, bendito el Señor y su palabra, su Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que nos permite estos espacios, que nos permite esta disposición, porque eres el que pues, ha puesto el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Y benditas son nuestras vidas porque con nuestra decisión de aceptar hemos podido ir ahí estamos aquí abriendo las escrituras y el Espíritu Santo es el que está trayendo la convicción a nuestros corazones. Y eso nos debe posicionar, pero ojo a esto, mis queridos. Esto también nos responsabiliza. Eso también nos hace mayormente responsables. Ahora no es que no vuelva a conectarse. Esto nos hace directamente responsables. Cada vez que la palabra es expuesta a nuestros corazones, nos hacemos responsables de esa palabra en nuestra vida. Pero el Señor cuenta con usted y cuenta conmigo. Él sabe, Él conoce. Sigamos acá. Muy bien. Ok. Apenas, vamos súper. Entonces dice acá, estamos en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, ya leímos el 18, leímos el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, Cristo es quien nos envió. Lo leímos, como el Padre me envió, yo los envío. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Esta labor de embajador que Dios nos ha dado solamente obedece a esto que mencionaron ustedes mismos hace un momento, a esa misma misión o a esa continuidad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y de lo que Él vino a hacer. Él vino a traer buenas noticias.
Juan el Bautista, cuando lo vio, le dijo al pueblo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy le dijo Juan: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús mismo un día en la sinagoga tomó las escrituras, vio allí aquel pasaje en el profeta Isaías, donde el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice él mismo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Porque me ha enviado a dar, por eso es que somos esa extensión. Si nosotros leyéramos esos versículos, que yo lo invito a que usted los repase, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a dar vista a los ciegos, a proclamar libertad a dar libertad a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor. Mientras que algunos viven el día malo, usted y yo vivimos el año agradable del Señor. Estamos en él. Entonces, nos ha dado esa responsabilidad de ser sus embajadores. Ahora, en la misma secuencia, o siendo consecuentes con lo que vimos al comienzo, cuando él dijo: así como el Padre me envió, yo os envío ahora. Entonces, el embajador no hace su propia voluntad. El embajador conoce quién lo envió. Conoce tanto quién lo envió que él es el representante de él a donde lo envía. Y lo envían con una misión: vaya, mire a ver qué puede hacer, vaya, mire a ver cómo gasta los recursos, vaya, mire a ver qué, no, nada. Hay un plan, hay un programa, hay unas metas, hay unas actividades, hay unos objetivos para cumplir. Eso hablando del embajador. Eso mismo nos debe suceder a nosotros, mis queridos. Si somos ministros competentes de un nuevo pacto, debemos conocer ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es Cristo mismo. Debemos conocer que somos ministros competentes de Cristo, que somos ministros competentes de un nuevo pacto para Cristo, en función del pueblo, en función de la iglesia, en función de darle extensión a eso que Él vino a hacer. Y cuenta con usted y cuenta conmigo como participantes de la iglesia. Por eso somos sus embajadores. A un embajador, ¿quién lo nombra? Quien está al frente de un gobierno. Él está al frente del gobierno. Él está sentado en su trono. Y desde allí entonces tiene todo bajo su control, pero ha confiado en usted y en mí. Eso dice Pablo: porque tuvo confianza el Señor en mí, me ha puesto en el ministerio. Ha confiado entonces el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación para que usted y yo, como embajadores, nos desempeñemos mientras que estemos aquí en la tierra. Por eso es que su ciudadanía y la mía no es de acá. No somos ciudadanos de acá, porque si fuéramos ciudadanos de acá, no seríamos embajadores. Seríamos ciudadanos. El embajador es extranjero en esa tierra donde es enviado. Y eso dice la Biblia que usted y yo somos extranjeros. Aquí estamos de paso, no mientras termina el gobierno, sino que mientras pasa esto que es perecedero, mis queridos. Noten ustedes entonces la responsabilidad que tenemos de darle continuidad a lo que Cristo hizo. Ser ministros competentes de un nuevo pacto. Expresamos al reino, porque el reino es Cristo. Entonces, si quisiéramos nosotros hacer, no, ya no lo hacemos, ya no lo voy a colocar allí. Si quisiéramos nosotros hacer esa secuencia, en el nuevo pacto, Dios le entregó al hombre su Hijo. Con él, el evangelio del reino. Con el evangelio, el ministerio, un ministro competente de un nuevo pacto. Dentro de esa competencia nos entrega el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación. Por eso nos constituye como embajadores de Cristo para expresar el reino, para expresar a Cristo, de quien somos embajadores. No para hacer nuestras propias, dice Pablo, ser ministros a nuestras propias expensas. Hacer lo que yo quiera, lo que a mí me parece.
es que tengo la nueva metodología para hacer crecer la iglesia y toda esa clase de cosas que el hombre se ha inventado en la disolución que ha venido teniendo el evangelio gradualmente con el transcurrir del tiempo. Hoy el predicador predica lo que él sabe que la gente quiere escuchar y la gente se queda allí porque le están diciendo lo que quieren escuchar. Y cosas como esas no pueden suceder. Hoy se contempla el pecado entre los miembros de una congregación porque cómo lo voy a decir que se vaya, o cómo lo voy a corregir, o cómo lo voy a confrontar con la palabra si es el que más diezma en la congregación. Y se pone por encima de lo que realmente debe estar 10,000 cosas, más no el fundamento de Cristo. Por eso Pablo advierte claramente, mire cómo cada cual sobreedifica. Y esa es nuestra responsabilidad. No podemos caer en eso. No podemos caer en eso. Debemos entonces ser defensores, hacer apología, hacer defensa de nuestra fe y cumplir a cabalidad con el ministerio, con el trabajo, con la función, con lo que nosotros somos aquí en la tierra. Somos sus hijos, por eso es que nuestra nacionalidad no es de acá, nuestra nacionalidad es del cielo. Somos embajadores aquí en la tierra, por eso somos extranjeros. Aquí no pertenecemos. Por eso Juan advierte claramente, si alguno ama al mundo y las cosas que en el mundo hay, grave, ese no es hijo de Dios, ese no está ahí. Ese no es hijo del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Grave. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero ojo acá, mire cómo encaja una cosa con la otra. Pero el que hace, ¿qué cosa? La voluntad. La voluntad. Como el Padre me envió, yo os envío. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y bueno, para finalizar, ¿qué decir de aquel versículo? No sé por qué lo mencionaremos tanto, pero ni modo, si tenemos que mencionarlo nuevamente, lo volvemos a mencionar. No todo el que me dice, ¿se acuerdan? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque como el Padre me envió, yo os envío. Es decir, que esto no es de decir Señor, Señor, sino de hacer la voluntad. Y nadie podrá hacer la voluntad del Padre sin conocer al Padre. Y la manera de conocer al Padre es conociendo a Jesucristo, su Hijo. Que no nos hallemos de pronto contándole al Señor que hicimos 10,000 cosas para que nos responda, no los conocí, porque no hicieron la voluntad, porque es la voluntad del Padre, expresada a través de su Hijo Jesucristo y dada a conocer a la iglesia, la que nosotros debemos ejecutar. ¿Estamos claros hasta ahí? Y aquí podríamos... Señor, señora, ¿quién va a hablar? Ah, ok. Aquí podríamos hablar muchísimas cosas más, pero creo que es más que suficiente para que nosotros entremos en esa claridad. Pablo le advierte a la iglesia, mire que nadie los engañe. Mire que nadie los engañe. Pablo advierte claramente también en los postreros tiempos lo que va a suceder. La gente tendrá comezón de oír. Mire, tenemos que ir mirando todos esos versículos. La gente tendrá comezón de oír y se amontonarán, se juntarán ahí y habrá quien les diga lo que ellos quieren oír y allá se van detrás de eso. Y tendrán apariencia de piedad, es decir, que están aquí entre nosotros, pero no son de nosotros. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tremendo.
A ver si alcanzamos a leer esto último, si no dejamos allí. Debemos nosotros perseverar. Cada día va a estar más difícil el asunto. Miren nada más todo lo que estamos viviendo. Cada día se va a hacer mucho más difícil. Por eso la palabra advierte, hubo necesidad de acortar el tiempo. ¿Para qué? Porque si no, nadie. La primera carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, yo les voy a dejar de tareita que por favor lean esa primera carta a los tesalonicenses. La lean. La lean y dentro de 8 días podamos, ustedes con las lecturas que hicieron de segunda carta a los Corintios, que hicieron de Hebreos, y ahora le añadimos este Tesalonicenses, podamos dentro de 8 días tomarnos unos minuticos, me acuerdan las monitoras, por favor, de antes eso estabas pidiéndote al chat, que la tarea que... ya, por ahí Claudia Velázquez quiere ser la monitora hoy. La tarea no se iba a socializar, sí, se nos fue el tiempo, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pero entonces me acuerda, señora monitora, pastora, antes de comenzar, para que hagamos lo siguiente. Entonces, habiendo leído todo esto, habiendo desarrollado el tema en su totalidad, usted traiga una reflexión suya. Quiero escuchar su reflexión. Una reflexión suya frente al tema y frente a las lecturas que se hizo. ¿Qué puede ser una reflexión suya? No, pues habiendo leído, habiendo escuchado el tema, pastor, la cosa está grave. ¿Listo? ¿Por qué está grave? Por esto y esto y esto y esto. ¿Listo? ¿Qué va a hacer frente a eso? Ok, voy a hacer esto y esto y esto. Eso es una reflexión. Pienso que debemos ser críticos en nuestro pensamiento, en el sentido de que debemos analizar la situación. La cuestión está difícil, y no está difícil solamente por el paro y la pandemia y el gobierno. Y no solamente es eso. Está difícil al interior de la vida de la iglesia, con predicaciones ajenas al evangelio del reino, con enseñanzas con 1 centímetro de profundidad. Pido la palabra, pastor. La tiene otra vez, hermano. Gracias. Pues sí, es el tiempo en el que pensamos muchas situaciones de lo que aborda nuestra nación, y no solo a nuestra nación, nuestro planeta. ¿Por qué? Porque se ha interrumpido la extensión del reino de Dios. Sí, no estamos como cumpliendo cada uno nuestra misión, nuestra tarea de ser esos ministros, de ser consecuentes a veces de nuestras acciones con lo que nosotros decimos, y es más, con lo que estamos aprendiendo. A veces lanzamos como juicios a la ligera y nos centramos a una crítica y no estamos haciendo por nuestra nación lo que tenemos que hacer. Pues me invitaron a una reunión en estos días, y entonces yo di mi apreciación. Entonces me contestaron, creemos que está equivocada, no está en el grupo que tiene que ser. Entonces yo les contesté, les dije, no, lo que pasa, porque yo dije la siguiente apreciación, pastor: no esperemos estar y ver nuestro país en caos y en crisis para oportunamente estar orando por todo. Entonces me mandaron a silenciar, como cuando lo apagan del Face, ¿no? Yo no uso casi el Face, pero he escuchado que han mandado a silenciar a muchos por sus opiniones. Entonces yo les contesté muy prudentemente, es que soy una invitada y es mi apreciación, porque no solamente debemos estar en momento de oración, en un momento de crisis y caos, sino es permanente el clamor de nuestra oración por nuestras familias, por nosotros mismos, por lo que está pasando precisamente. ¿Sí? Entonces vemos como en un momento dado a la ligera todo es como abuelo de pájaro, y no estamos introduciendo, y eso me llevó a reflexionar que de pronto, antes de ver a otros, primeramente yo no estoy haciendo mi labor como ministra. Sí, señora, muy bien, muy bien. Sí, es lamentable, y pienso que debemos nosotros, precisamente por eso,
sé que el Señor nos guía a que busquemos esta clase de reflexiones de nosotros mismos. Es nuestro papel como iglesia. Ahora, no es el papel como iglesia solamente para solucionar los problemas, porque los problemas puede que los solucionemos ahora, unos días más, pero finalmente esto se va a descomponer completamente. Y hay preocupación grande por algo que perece. ¿Cómo no nos va a preocupar nosotros lo que permanece, mis queridos? Debemos nosotros también verlo desde esa perspectiva. Obviamente nos debemos preocupar. La Biblia nos manda, nos exhorta, nos llama a orar por los dirigentes para que vivamos quietos y reposadamente, por ejemplo. Pienso que no lo hemos hecho como debería hacerse, pero si se nos insta a orar, si se nos insta a procurar bienestar por lo que va a perecer, ¿cómo no vamos nosotros a estar interesados por lo que permanece? Por la predicación del evangelio, por el testimonio que yo doy, por la manera como estoy criando a mis hijos, cómo trato a mi esposa, cómo manejo mis finanzas. Todo eso expresa al reino de Dios y debemos nosotros ser consecuentes, no con lo que decimos creer, mis queridos, sino con lo que usted y yo sabemos que somos en Cristo Jesús. En eso debe haber consecuencia. No en lo que yo creo, no es que yo creo en Cristo, es que no es en lo que creemos, es en lo que somos. Porque lo que trae valor a nuestras vidas no es lo que yo crea, es lo que yo soy. Y lo que usted y yo somos, hoy lo somos en Cristo. Porque Él es el todo y en todos. Lo somos por Él y lo somos para Él. Y eso debe ser consecuente en nosotros. Y yo le invito a que lea esa primera carta a los tesalonicenses, que entre otras cosas dice, por ejemplo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta pandemia hizo que muchos dejaran de congregarse. Esta situación ha hecho que muchos dejen de orar porque ahora están preocupados qué está pasando en las calles. Y sus vidas espirituales entonces se debilitaron completamente. Aquí estamos viendo a un hombre que con gran oposición dice, no dejo de predicar el evangelio de Dios. Debemos ser consecuentes, mis queridos hermanos. En medio de gran oposición, ¿no? Queremos que nos den la palmada, queremos que nos abran puertas, que en todas partes puedan, mire lo que le pasó a la hermana por dar su opinión, la mandaron para otro grupo. Hermano, ni modos, no estamos esperando en la complacencia del mundo ni de lo que aquí hay, pero estamos llamados a marcar la diferencia. Pero sigue diciendo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase. ¿Qué fue lo que se le confió? El evangelio. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 2. El evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, esto es una defensa tajante de lo que es nuestra fe, de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pedro termina diciendo, ahora sí, para terminar, en la segunda carta que escribe en el capítulo 3, verso 18, antes bien, termina su carta diciendo, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pare de contar. Y aquí no lo está motivando, aquí no le está diciendo si le queda tiempo, aquí no le está diciendo si no hay marchas y puede llegar tranquilo a su trabajo, o si lo vacunan rápidamente, no. O si hay plata en el banco, o si está con trabajo, o todo marcha bien. No, aquí dice antes bien. Es decir, frente a cualquier cosa, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo imperativo para nosotros como iglesia. Y es algo que por naturaleza, ojo a esto, que por naturaleza, si usted y yo hemos nacido de nuevo, debemos estar evidenciando crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Pero manifieste gozo, hermano.
Amén, amén. Estamos Pero- pensando en las tareas que tenemos para la otra semana. Esto parece, tenemos la cara como cuando en las películas el quirófano, el aparatico dice ¡pi! Que todo el mundo quedó. Oh, mire, somos privilegiados que Dios continúa hablando. Hubo un silencio de ustedes me hacen hablar más de la cuenta, mire. Hubo un silencio de 400 años donde Dios no dijo absolutamente nada. Se acabó el pueblo. Aquel periodo intertestamentario, 400 años en los cuales Dios no mencionó absolutamente nada. Lo último que dijo lo dijo a través de Malaquías y cuando menos apareció fue Juan el Bautista, anunciando, allanando el camino para el que había de venir. Somos privilegiados que tenemos hoy la palabra del Señor completa, al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, quien nos guía, que es el que nos convence, que es el que nos muestra, que es el que nos conduce a toda la verdad, etcétera, 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 etcétera. Bendito el Señor, gloria a su nombre por ello y nos gozamos en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Vamos a orar. ¿Puedo orar? Bueno. ¿Puedo dirigirla? Sí, claro que sí. Qué pena contigo. ¿Puedo dirigirla? No te afanes. Ahorita arreglamos cuentas. Bueno. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque eres tú, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias por cada corazón, por cada vida, Señor, que en esta noche, Señor, ha atendido tu voz y ha logrado, Señor, esta conexión para que pueda, Señor, recibir tu palabra, Señor. Gracias porque ella ha corrido libremente en nuestros corazones y porque cada uno de estos tus hijos, Señor, son buena tierra en la cual, Señor, la semilla plantada el día de hoy dará fruto al 100%, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido este tiempo, porque nos has abierto el espacio, porque nos has dado las herramientas, porque has colocado en nosotros ese querer como el hacer, Señor, por tu Espíritu Santo que habla nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias por cada familia aquí representada, Señor, por cada corazón, Señor, aún de los que no han podido conectarse, de los que no pudieron estar, de los que verán la grabación, Señor, en un futuro, Señor. Padre, oramos, Señor, para que esta palabra, Señor, dé ese fruto al 100%, así como ha quedado afirmada, arraigada en nuestros corazones, Señor. Que la luz, Señor, resplandezca completamente en nuestros corazones, que podamos crecer, Señor, cada día en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad, Señor, que así podamos, Señor, no solamente crecer nosotros, sino nuestra familia, los que están a nuestro alrededor, Señor, que seamos, Señor, ese faro importante, esa columna, Señor, para que otros que están a nuestro alrededor puedan ver, Señor, cómo está esa luz sobre la mesa, Señor, y así puedan ser alumbrados también sus ojos, sus entendimientos, Señor, porque somos, Señor, los que hacemos que se continúe tu propósito aquí en la tierra hasta que se cumpla, Señor, toda la palabra que tú has indicado, Señor, se cumplirá, Señor. Deseamos esa continuidad, Señor, del propósito tuyo, de la predicación de tu evangelio, Señor, que corramos, Señor, en esta tierra, los días que tú nos tengas para estar plantados en ella, Señor, como aquellos, Señor, ministros competentes del nuevo pacto, Señor, como aquellos que predicamos un evangelio de verdad, como aquellos que no hacemos esto por una dádiva, que no lo hacemos por una ganancia, Señor, sino que lo hacemos, Señor, para que tu palabra sea predicada y tu propósito sea predicado, Señor, a sus vidas, se ha revelado a cada corazón, se ha revelado a cada, Señor, familia. Por eso oramos, Señor, para que podamos predicar cada día esa palabra, esa leche no adulterada, Señor, y esa vianda también cuando sea el tiempo, Señor. Que cada uno de nosotros sea formado en su carácter, en su corazón, en sus vidas, Señor, para poder ser esos ministros competentes cada día que tú has, Señor, hecho competentes, no porque haya competencia en nosotros, sino porque a
tu gracia, tu amor, tu favor, así nos ha constituido, Señor. Padre, te damos gracias por hacernos ministros competentes de ese nuevo pacto. Gracias por la palabra de reconciliación que nos has dado. Gracias por reconciliarnos a través de tu Hijo contigo, Señor. Y así mismo, Señor, queremos poder, Señor, transmitir, Señor, esa misma palabra de reconciliación a los que tú colocas a nuestro lado, a los que tú nos aparejas, Señor, para transmitir esa palabra, Señor. Gracias porque somos cartas leídas, porque somos los que transmitimos tu palabra, tu presencia, Señor, y porque podemos, Señor, hablar a otros, Señor, no solamente con palabras, Señor, sino con toda nuestra vida, con todo nuestro testimonio, con nuestra conducta, Señor, que cada día, Padre Celestial, seamos más llenos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu conocimiento y de la palabra que solamente tú, Señor, nos has dado y te has depositado, y cada día revelas y haces que podamos estar viviendo en ella, Señor, cada día más. Padre, gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por cada corazón y por cada vida. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por disponer del tiempo. Y ha sido muy grato para nosotros volverlos a ver. Los extrañamos en esos 15 días. Les amamos más que hace 15 días. Nos vemos dentro de 8 días, entonces, si el Señor así nos lo permite. Una feliz noche para todos. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Bendiciones, feliz noche. Mañana. Pasó. Que estén muy Ahora bien. una monitora nos escriba bien la tarea para tenerla para dentro de 8 días. Sí, que cumpla con la función. Sí, una monitora que nos escriba bien, muy bien la tarea. Chao. Listo. Chao. Bendiciones para Gracias, todos. pastor. Buenas noches. Gracias. Chao, Buenas noches. hermana. Bendiciones. Gracias, pastor, Dios lo bendiga. Chao, Bendiciones. Claudita. Chao. Bendiciones para todos, buenas noches. Chao, mi Gracias, hermana. pastor. Bendiciones. Gusto verla. Amén. Gracias, lo mismo, pastor. Dios me los siga bendiciendo grandemente. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias, Carito. Chao, Sandrita. Saludos. Listo, sí, señor.